hacemos hacer. Esa es la clave. Nosotros hacemos hacer a los protagonistas que son los jugadores. Entonces, el método de cómo lograr eso es determinante. Minuto. Definime la palabra método. ¿Qué significa? A ver si estamos hablando de lo mismo. Y método es la mejor manera de hacer algo. Es un modo de hacer algo que resulta eficaz. Y que uno está siempre en la búsqueda de cuáles son esos modos para encontrar el modo más eficaz. Y uno no puede buscar uno solo, porque tratándose de personas, son personas diferentes, grupos diferentes, nacionalidades diferentes. No es lo mismo entrenar a los iraníes que a los españoles, no es que lo a los mismo. argentinos. Y cuando uno entra en un club, por ejemplo, hay extranjeros. A veces uno tiene 4 nacionalidades diversas. Ni hablar los equipos de fútbol. La vez pasada hablaba con el staff del Bologna de Italia, tienen 17 nacionalidades diferentes en el equipo. Entonces uno no puede tener un esquema rígido porque algunos jugadores lo van a seguir y otros no. Y en la práctica implica tener un buen equilibrio entre establecer normas y dejar mucha libertad. Para mí es muy importante convencer a los jugadores, no imponer, pero hay veces que hay que imponer. Es siempre una cuestión de equilibrio para mí. Yo tengo una visión dialéctica de las cosas. Como se le nota que estudió filosofía, ¿no? O sea, los opuestos conviven, ¿no? Equipo, individuo, normas y libertad. O sea, es siempre no contradicciones que se rechazan, sino contradicciones que se mantienen juntas justamente porque son contradicciones que funcionan cuando están juntas. Yo uso dos aspectos del método. Uno es con los jugadores, donde yo lo que trato es de que ellos participen, porque el jugador tiende, y más si respeta al entrenador, a hacer lo que el entrenador dice. Porque es más cómodo, ¿no? Es la ley del menor esfuerzo. El ser humano busca siempre, incluso a nivel fisiológico, el menor esfuerzo, porque es un instinto de sobrevivencia de la especie, del ser biológico. Entonces yo los estimulo a que participen, por eso les hago muchas preguntas. Yo no siempre les digo esto se hace así. Yo les pregunto, los hago llegar a la conclusión a través de ellos mismos. ¿Cómo? ¿Qué le pregunta? Y por ejemplo le pregunto, vos usaste esa solución, ¿funcionó o no? ¿Por qué? Y se quedan al principio cuando están acostumbrados. Y dicen, por esto. Entonces, ¿qué otra solución puede haber? Tal otra. Y por ahí pierdo un poquito de tiempo, pero después eso funciona porque yo saco. Además que los ejercicios también los varío mucho, manteniendo la esencia. Los ejercicios tienen que ser parecidos al juego, no tienen que ser cosas que no tienen nada que ver con el juego. Pues el cerebro funciona en modo específico, no sería un tema largo. El cerebro no funciona en términos generales, como en cambio muchas veces está organizada la educación. Que parece que se desarrolla el concepto matemático, no es así. Pues se desarrolla son habilidades matemáticas específicas que después al final son una capacidad matemática, no al principio. Pero esto pasa con el movimiento, pasa con todo. Entonces, son ejercicios que mantienen la esencia del juego, pero les voy cambiando las tareas y se las pongo por escrito. Entonces ellos tienen que mirar, ir y hacer el ejercicio, a ver si lo hacen bien sin que yo intervenga. Eso, lo pone por escrito. Sí, ahora sí, pero por muchos años yo no usé ese método. Eso lo aprendí en Estados Unidos. Sigamos en esta dinámica y ahondemos. ¿Y cuál es el sentido de jugar con una orden escrita? Que ellos primero saben lo que se va a entrenar, porque yo lo pongo en el vestuario primero, sí, además del gimnasio. Saben lo que va a haber en el día. Y segundo, cuando ellos tienen que leer y entender, más difícil entender. Claro, es más difícil entender. Ya activan la mente. Porque yo los coloco en el campo, les facilito. Hay veces que hay que facilitar y hay veces que no. Por eso siempre ese juego de equilibrio, ¿no? Contradictorio. Hay veces que hay que facilitar, hay que ayudarlo, porque no le sale. Entonces ahí la didáctica es para facilitar. Pero si siempre facilitamos, le hacemos un mal. Porque ahí se mete el mecanismo de la ley de menor esfuerzo y se deja llevar, ¿no? Entrename. No, entrename no. Vos entrenás, yo te ayudo. Y yo creo que esta responsabilidad es parte de un crecer como individuos y jugadores que son responsables, más allá de que rindan más o menos, yo creo que los entrenadores, como los padres, como los profesores de escuela, tenemos un rol en la sociedad, que no es solamente ganar partidos o que los chicos se reciban en el colegio o que lleguen a 18 años, en el caso de los padres, es
tratar de mejorar a los chicos. Si no hay una vocación docente, uno no lo siente eso, pero yo en realidad iba a ser profesor de colegio. Mi ambición era muy chiquita, yo quería ser profesor de colegio. Por circunstancias en las que no tuve nada que ver, me empecé a entrenar vóley, pero yo iba a ser profesor en el colegio. Y eso lo tengo dentro. Mi mamá era profesora. De hecho, usted se esfuerza mucho por explicar. Sí, sí. Yo continuamente trato de buscar las palabras más simples para explicar las cosas. Y es como dice Cruyff, que dice que jugar simple es la cosa más difícil del mundo, ¿no? Bueno, escribir corto es más difícil que escribir largo. Absolutamente, y explicar con conceptos breves y claros es mucho más difícil. ¿Cuáles serían los 3 consejos de lo que usted ha internalizado que usted le daría a alguien que está empezando ahora? ¿A entrenar un grupo o a liderar un grupo? No sé si 3, pero la primera es ser auténtico. No querer ser lo que uno no es, no tener posturas de imitando a otros grandes líderes o entrenadores o lo que sea. Ser uno. Los grupos respetan la autenticidad y destruyen al que no es auténtico. Le buscan la pelea al que no es auténtico. La segunda, si queremos liderar, que significa guiar y no mandar, tenemos que saber mucho de lo que pretendemos liderar. Saber en concreto, específico. No con frases generales. Frases que leímos en un libro reproducidas tal cual, el grupo lo ve como esta la leyó en un libro. Donde ven que uno sabe, y cuando uno no sabe, que sí que uno no sabe. No hay ningún problema. Los staff han crecido en el deporte por la conciencia de los entrenadores que no sabemos todo. Entonces traemos especialistas que sepan. Y la tercera, a ver si podemos decir una tercera, no es importante lo que nosotros decimos. Es importante lo que llega. Solo podemos saber mucho y si llega poco, sabemos 100 y llega 20, vale 20. Los otros 80 valen 0. Y por ello otro sabe 50, pero llegan 30, saben más que nosotros. En el rol es así. Si después queremos escribir un libro, por el que sabe 100 vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas es cómo hacemos para llegar. Y estamos, creo, todos los que hacemos este tipo de trabajo, constantemente investigando cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles. Si no lo hacen, es mi problema. Entonces, por último, diría, para mí muy importante, podemos criticar, hay que criticar, pero no juzgar. Sobre todo a los jóvenes. El juicio lleva a la inmovilidad. Tanto para mí, para él, yo soy así. Y no va a cambiar su opinión sobre mí. En cambio, la crítica es sobre una cosa concreta. Esto lo hiciste mal, esto hiciste mal. No, vos hacés las cosas mal, esta es la diferencia. Esto lo hiciste mal, hacelo bien porque vos podés. Y ese porque vos podés hace la diferencia. Te critico porque lo hiciste mal, pero hacelo bien porque vos podés. Y si no agrego ese vos podés, que no es en la frase, es en todo el comportamiento, el otro se pone a la defensiva, se bloquea. Porque todos nos bloqueamos en algo. Yo cuento siempre cuando doy charlas, yo me bloqueo con la computadora. Cuando se me bloquea la computadora, me siento un idiota. ¿Pero por qué me siento un idiota? No es para tanto. Y sin embargo me siento un idiota. Y me bloqueo y me transformo en una persona estúpida prácticamente. Tengo que llamar a alguien que me lo resuelva. Entonces siempre pienso, no tengo que crear esto. No tengo que crear esto. No tengo que hacerlo sentir estúpido. No, acá no se trata de mostrar que yo sé más. Acá se trata de que ellos hagan bien. Y toda mi función es que ellos hagan bien. Un entrenador es su equipo, no es otra cosa que su equipo, sino que se dedica a dar conferencias. Alguna vez me dedicaré, cuando me cansaré de entrenar, a dar conferencias. Bueno, ahí está bien. Pero cuando tengo un equipo, yo soy mi equipo, en el bien y en el mal, y no otra cosa. Pero siempre mantuve una predisposición muy grande por la conceptualización de las cosas. Trato de conceptualizar cosas que a veces todos sabemos, pero que por ahí no logramos explicarlo en modo sintético, ¿no? Y en modo claro. La experiencia en Irán, que tenía que entrenar en inglés y que había un traductor porque no todos hablaban perfectamente inglés, tuve que conceptualizar todavía más porque no podía hablar mucho, ¿no? Y eso me ayudó todavía más a tratar de buscar las palabras claves que explican un tema por ahí más complejo. Está mucho en la gente que no ha hecho deporte la idea de que el entrenador que los jugadores escuchan es el que tiene personalidad fuerte. Y los jugadores, todos hemos jugado, o sea,
si ven que el entrenador no sabe, por más personalidad que tenga, por ahí se hacen medio amigotes, pero no lo respetan como entrenador. Ellos tienen que ver no solamente que sabe, sino que lo que sabe es útil. O sea, lo que les dice les sirve. Y que lo transmite. Claro, ahí empecé la cosa de la didáctica, de cómo llegar. Trabajé mucho sobre eso, mucho. Y ahí entendí que no importa lo que nosotros decimos. No tiene ninguna importancia. Todo es lo que al otro le llega. Y si no le llega, nos tenemos que preguntar qué es lo que puedo hacer para que llegue, ¿no? Entonces yo mezclo cosas de la experiencia con mi mamá cuando me decía por quinta vez una cosa y ya me entraba por un oído y me salía por el otro, a los profesores que tuve, a los libros que he leído, o sea, cómo llegar, cómo le hablo a un pibe, cómo le hablo a un jugador, cómo le hablo a un jugador extranjero. Uso palabras difíciles cuando sé que los pibes por ahí no las usan y les molesta, porque ahí me pongo en el rol de profesor y después me lamento porque me tratan como el profesor de castellano, pero yo me puse profesor de castellano. Entonces, esa pregunta de cómo llegar es un tema fundamental. A los entrenadores muchas veces jóvenes les digo, no confundan tener información con saber. Claro. Porque a veces dicen, no, yo lo sé, pero no lo sé decir. No es que vos no sabes hablar, es que vos todavía esa información no la integraste a tu sistema. Claro. No pasó a ser tuya, es del otro que vos la leíste. Para poder decirla, vos la tenés que integrar a tu sistema, a tu modo de razonar, a tu modo de hablar, a usar el mismo concepto con otras palabras de las que están escritas. Eso es saber. Y a su vez en la parte práctica, ¿no? Pero además creo que hay otro factor, que es el poder. Si yo dirijo todo el entrenamiento paso por paso, yo tengo el poder absoluto. Si yo creo situaciones en las cuales ustedes tienen que resolver, yo les doy indicaciones, pero ustedes tienen que resolver, mi poder es relativo. Quedás al descubierto de alguna manera. Porque Claro. puede suceder algo que el jugador te mire. Claro, A ver, pará. claro. O que incluso el jugador resuelva y decir, no, a ver, Claro. rebobinemos, resolvió otra vez así. Está buenísimo. Después enseguida le creo 2 o 3 variantes. O sea, esta o esta. A ver cómo la defendemos. O 2, y después 3, y después 4. Y tiene que interpretar y resolver, interpretar y resolver. Crear la mayor cantidad de situaciones posibles sin necesidad de llegar al juego, propio al juego, donde siempre haya que interpretar la situación y elegir una solución. Hay una cosa que es clave, que es la participación del jugador. ¿Se está entrenando él y me usa a mí para entrenarse mejor? ¿O yo los estoy entrenando y me hacen caso porque yo soy el que manda, que si no, no lo pongo en el partido? Si yo logro que ellos se entrenen, que participen, que sepan por qué se hacen las cosas, yo a veces los engaño. Les hago hacer una cosa que es una taradez. Y si la hacen, me enojo como una bestia. Le digo, ¿por qué hicieron esto? Y por eso, pero esto es una taradez. Esto no tiene ningún sentido lo que le dije de hacer. ¿Por qué no hay uno que me dije, mister, ¿por qué no se hace hacer esto? No que me diga, es una taradez, no se anima un pibe, pero sí, ¿por qué hacemos esto? Claro, ¿a dónde va esto? Que no tiene nada que ver con el juego, con nada. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacen cualquier...? Y bueno, porque pone el piloto automático y van. No, eso no sirve. Es mejor entrenar menos, pero con mucha participación. La cosa de escuchar creo que es más que importante, ¿viste? El tema del escuchar a la propia pareja, el tema del escuchar la opinión del que la piensa diferente. Nosotros nos gusta escuchar mucho al que la piensa igual. Y escuchando al que la piensa igual, uno no aprende nada. Incluso escuchar para ganar, no escuchar por una cosa, digamos, de valor moral absoluto. No, no, yo quiero lograr algo con el equipo. Tengo que escuchar para convencerlo. Nosotros somos un equipo, como todos los equipos argentinos, de no gran estatura. No podemos jugar con el físico, podemos jugar con la técnica, con la inteligencia y con la táctica. La capacidad de aprender no es automática. No es que un jugador es bueno o no lo es. El jugador es bueno, si no, no estaría en la selección. Pero de lo que se trata es qué capacidad de aprender una vez que es bueno tiene. Porque los jugadores cuando no son buenos tienen gran capacidad para aprender. Y hay jugadores que en cambio cuando ya son buenos dejan de aprender. Esto pasa en la vida también, no solamente en el vóley, pero bueno, yo hablo del vóley. Y para estar a primer nivel es necesario ser bueno y seguir teniendo capacidad de aprendizaje. Esto es un tema que yo les planteo a los jugadores así, como se lo digo a ustedes, abiertamente, y bueno, y vamos a ver quién tiene esa capacidad y quién en cambio la tiene menos. O sea, que hay algunas cuestiones de mentalidad que son bastante comunes en nuestro país. Yo
he trabajado en muchos países, creo que cada país y cada pueblo tiene, como las personas, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Yo tengo puntos en los cuales soy realmente fuerte y me siento bueno, y otros que soy más débil. No soy tan bueno. Y creo que esto que es para los individuos es también para los pueblos y para los países. Nosotros somos un pueblo que tiene grandes virtudes, somos un pueblo inteligente, somos un pueblo audaz, que siempre cree que todo es posible, como parte de los pueblos jóvenes, ¿no? En Europa, que son pueblos por muchos años, tienden a no creer muchas veces que es posible, ¿no? Dicen, no, esta ya la vi, no se puede, nosotros creemos que todo es posible, damos para adelante, y tenemos empuje y mucha vitalidad, y nos sabemos arreglar en situaciones difíciles, ¿no? Lo hacemos a pulmón, lo atamos con alambre, todas estas expresiones de no nos caemos o no nos deprimimos y en las condiciones que sean le damos para adelante. Tuve que incentivar mucho y estimular la creatividad individual, no solamente de equipo, y el trabajo. Cuando yo llegué a Italia se entrenaba poco, de entrenar más. Entonces así que la primera vez que dije cuánto íbamos a entrenar en el club me dijeron no se puede. Me dijo el capitán se la me dijo no se puede. ¿Cómo no se puede? Si no se puede mantener la concentración tantas horas. Y yo le dije sí se puede porque vengo de hacerlo en Argentina, se puede. En condiciones peores, digamos. ¿Por qué? Porque jugar bien significa, primero, interpretar la situación que se le presenta al jugador. E interpretar la situación es leer la pelota, identificar la situación, que es una situación que ya la vio antes, porque si no la vio nunca va a ser muy difícil. Por eso hay que entrenar en situaciones lo más parecidas al juego posible, e interpretar cuando esa situación es compleja. Porque hay situaciones que son simples, por ejemplo, saca el adversario, yo tengo que recibir. Ahí tengo que leer la pelota. Si yo leo dónde va la pelota, la trayectoria de la pelota, la parte de interpretación ya la resolví. Pero yo tengo que defender, y hay uno que ataca, y a una determinada distancia de la red, y hay un bloqueo, o hay dos, y dónde está ese bloqueo respecto a la varilla, y qué características tiene ese jugador, tiende a hacer este golpe, tiende a hacer ese otro. Ya toda esa estructura es compleja, ya la tengo que interpretar, no es suficiente leerla. Mientras que la trayectoria de la pelota es una situación simple, basta leerla. Si un jugador hace esto, que interpreta la situación, ya está en buen camino, pero no es suficiente. ¿Qué es lo otro que tiene que hacer? Tiene que elaborar en milisegundos en su cerebro una solución para esa situación. No para cualquiera, para esa, en particular para esa situación. Y esto los jugadores, incluso ustedes cuando juegan a un juego con pelota, lo hacen en modo inconsciente. Lo cual no significa que la operación que se produce en este computer que tenemos acá, en esta computadora, no sea racional. El cerebro humano es capaz de elaborar soluciones a una velocidad que ninguna computadora hasta ahora inventada es capaz de hacer. Entonces, lo que hace el jugador cuando juega es, interpreta la situación, dice, esta es la situación, ¿qué puedo hacer para esto? Esto, y después, que encontró la solución correcta o no, lo hace bien o mal técnicamente. Lo que la gente, y a veces también algunos periodistas ven, es solo la parte técnica, porque es lo que se ve. Y muchos entrenadores también comentan. Quiero empezar preguntando, ¿es fácil formar un equipo? Bueno, hay veces que es más fácil y hay veces que es más difícil, porque para empezar, para formar un equipo más o menos fácil, formar un buen equipo que es muy difícil. Porque el primer ingrediente es tener buenos jugadores, y eso no siempre es fácil, sobre todo cuando uno es entrenador de un club que no es rico, en el caso de los clubes, ¿no? De una selección de un país que no tiene muchos jugadores del propio deporte. Pero formar el equipo implica entender lo que es un equipo, que es lo más difícil. En general se tiende a creer que un equipo es la suma de grandes jugadores, en el mejor de los casos, o de buenos jugadores. Sí. Y no es así. Justamente la característica del equipo es que tenga un objetivo, obviamente, que tenga un método, un modo de jugar en este caso, pero lo que define son los roles. O sea, si uno compara un grupo de chicos jugando al fútbol,
No juegan al fútbol, juegan a la pelota si son chiquitos. O sea, van todos atrás de la pelota. Y el método de juego es, la agarro y hasta que no me la sacan, la tengo yo. Así juegan los chiquitos. Sí. Si un papá quiere empezar a ser entrenador de fútbol, dice, bueno, a ver, ¿cómo armamos un equipo de esto? Y lo primero que hace es decirle, ustedes juegan atrás, ustedes juegan en el medio, ustedes juegan adelante. En orden. Y ahí empieza el problema, que uno le dice, vos jugás atrás. No, yo quiero jugar, yo tengo la camiseta de Messi, quiero jugar adelante. Y no, vos jugás atrás porque adelante hay otro que es mejor que vos. Y él dice, ¿cómo? Mi mamá me dijo, yo soy el mejor en todo. Y tu mamá te mintió. Hay que explicarle que la mamá le mintió por amor, diciendo lo que todo es. No, hay otro que es mejor atrás, adelante. Y después hay que darle su método. No la puedes tener hasta que la perdés. Pasala, y a quién, y cómo. Y ahí se empieza a armar un equipo. Entonces, cuando uno empieza a dar roles, viene el tema de la complementariedad. El equipo se basa en que jueguen personas y jugadores diferentes y que por esa diferencia funcionen bien. Esta es la clave. A veces se no juega, que es bueno, porque en su puesto jugó otro mejor. Pero dice, bueno, pero agregalo de cualquier manera porque es muy bueno. Y no funciona agregado de cualquier manera. Al lado tiene que jugar otro que por ahí no es tan bueno con la pelota, pero que es mejor en otras cosas. Y eso es difícil. La gente no lo... Yo creo que la gente no lo tiene porque la gente juega a la pelota. O sea, todos creemos de tener experiencia de jugar al fútbol. En realidad, todos hemos jugado a la pelota. Sí. Y al fútbol han jugado muy pocos. Los que han jugado en las divisiones inferiores, obviamente los profesionistas, pero han jugado en las divisiones inferiores. Los demás jugamos más o menos a la pelota, un poquito más ordenado, más como equipo de fútbol, pero la relación principal era yo y la pelota. No era yo y mis compañeros, yo y el espacio, yo y... Y entonces juzgan muchas veces a los entrenadores como si se jugara a la pelota. Y es otra cosa. Y esto pasa en todos los...